tres amparos que estaban pendientes de resolverse por temas electorales en contra de partidos políticos. Ya la Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión respecto a estos tres casos y José Martínez nos va a explicar cuál ha sido esa decisión que se ha tomado, el resultado del fallo de los magistrados. Vamos a enlazarnos entonces con él para que nos dé a conocer toda esta información. Buenas noches, José Martínez. Vamos contigo. Gracias, buenas noches compañeros de A la Medida. Tenemos información en cuanto a lo resuelto esta tarde en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes conocieron varios amparos. Por lo menos 3 de estos amparos son en materia electoral. Vamos a hablar del primero de ellos. Es el caso identificado con el número 269-2023, amparo interpuesto por el secretario general del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Cirilo Pérez, en contra del Tribunal Supremo Electoral por el rechazo a la inscripción de su binomio presidencial. En su momento, el Tribunal Supremo Electoral rechazó esta candidatura, esta inscripción, por un trámite legal en cuanto a la papelería del vicepresidenciable proclamado por ese partido, Jordán Rodas. En ese caso, pues la Corte Suprema de Justicia requirió un informe al Tribunal Supremo Electoral y al tenerlo a la vista, esta tarde decidieron no otorgar ese amparo provisional, es decir, esa candidatura sigue suspendida. Ellos todavía tienen la vía legal de poder acudir a la Corte de Constitucionalidad y solicitar pues amparo en esa corte. El segundo fue el expediente identificado con el amparo 300-2023 interpuesto por el Partido Cabal en contra del Tribunal Supremo Electoral por la admisión de la candidatura de Suri Ríos a la presidencia de la República. Ellos argumentan que Suri Ríos tiene prohibición constitucional establecida en el artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el tema de su padre, que fue presidente de la República de Guatemala, con ciertas características que en ese artículo lo establece. Hoy el Tribunal Supremo Electoral pues también rinde este informe circunstanciado y la Corte Suprema de Justicia, luego de analizarlo, establece que no se otorga el amparo provisional al Partido Cabal, es decir, rectifica la decisión del Tribunal Supremo Electoral y la candidatura de Suri Ríos sigue en firme. El tercer amparo fue el 315-2023, interpuesto por el Partido Todos en contra del TSE por la admisión de la candidatura del binomio presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Ellos argumentan que el candidato a la vicepresidencia tiene también prohibición constitucional por ser pastor evangélico. También requirieron un informe circunstanciado y luego de analizarlo, ellos no otorgaron el amparo provisional, por lo que este binomio sigue con su candidatura en firme. En resumen, los 3 amparos fueron denegados y pues las 2 candidaturas, en el caso del Partido Valor y el Partido UNE, siguen en firme, mientras que la candidatura del binomio presidencial del Movimiento de Liberación de los Pueblos sigue suspendida. Ellos todavía tienen la opción de poder recurrir a la Corte de Constitucionalidad. Parte de lo que podemos informar a esta hora de la noche desde la unidad móvil. Regresamos al set principal de A la Medida. Gracias, José Martínez, por compartirnos el resultado entonces de la decisión que han tomado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia respecto a estos 3 amparos que se habían presentado en contra de 3 agrupaciones políticas. En resumen, entonces, se da el caso de una de las agrupaciones que se otorga el amparo para que pues, no puedan continuar con este proceso, que es uno de los casos entonces que estamos hablando del MLP, y también los otros 2 casos en los cuales se declara sin lugar, prácticamente van a continuar la contienda electoral, y sabemos que son procesos, ¿no?, que en este momento hay personas, hay agrupaciones que pueden presentar ante dudas que puedan tener incluso por la inscripción de algún candidato. Claro, aquí tenemos que entender que nuestro sistema procesal, nuestro sistema jurídico procesal es muy complejo, y sobre todo cuando estamos hablando de una de las materias pues que necesitan de verdad mucho conocimiento del derecho, y es el tema del amparo. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 13 en total, Santi, son 13 profesionales del derecho que con la trayectoria que han acumulado, con la experiencia que tiene cada uno de ellos, obviamente algunos jueces de muchos años, vemos cómo aplican lo que a muchas personas no les gusta, que es la letra, el derecho objetivo que se encuentra en cada uno de los códigos a los cuales ellos deben asirse para extraer lo que ese derecho sustantivo tiene contenido en la ley
y volverlo derecho procesal. Se llama volver el derecho adjetivo. ¿Por qué? Porque le dan vida, lo implementan, lo ejecutan. Por supuesto, en cada etapa y en cada caso habrá una parte procesal que no esté de acuerdo y no esté contenta con lo que resuelvan pues estos órganos colegiados. Se les llama órganos colegiados porque toman una decisión en conjunto y en este caso los 13 deben emitir su voto, ya sea a favor o no a favor de cualquiera de los casos que estén conociendo. En materia electoral obviamente van a existir simple y sencillamente aspectos en donde puedan concordar con las partes procesales que estén solicitándoles una opinión, una resolución, y habrá una parte procesal que no va a estar de acuerdo. Pero esto es precisamente darle vida al derecho. El derecho está allí, contenido como derecho sustantivo en cada una de las leyes. Es esa letra que nosotros leemos todos los días en cualquier código. Y cuando este derecho sustantivo cobra vida, se adjetiviza, se vuelve adjetivo. Y entonces, al ser adjetivo, que su sinónimo sería ser derecho procesal, simple y sencillamente habrá una parte que no esté de acuerdo con lo que resolvió un juzgador. Yo quiero que vayamos aclarando ciertos términos y ciertos procesos, porque cuando se mencionaba que pues esta decisión estaba en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quizás en un desconocimiento, hay personas que indicaban de que por qué los magistrados se tienen que meter en el tema electoral. Claro. Pensamos a veces que el Tribunal Supremo Electoral es el único que se puede encargar del proceso, de toda la parte previa, durante y después del proceso electoral, y que los otros órganos no tienen que meterse. Pero realmente quisiera que explicáramos esta parte de por qué la Corte Suprema de Justicia tiene un poder importante y una función importante también en el proceso electoral, especialmente con la presentación de amparos como estos 3 casos que hemos visto, y por qué entonces sí tiene que ver con el proceso electoral también en aspectos relativamente legales. Claro, por supuesto, excelente forma de plantear una duda que siempre va a existir, sobre todo en el ciudadano que no se ha adentrado en el estudio del derecho. El amparo es una acción, sí, hay gente que todavía comete el error de decir que es un proceso, es una acción, se llama acción de amparo. Y todas las materias, todas las que puedan existir en la vida de una sociedad en común, ciudadanos y ciudadanos compartiendo dentro de un territorio relaciones entre uno y otro, no habrá materia en esas relaciones que no sea susceptible del amparo. El amparo es el mecanismo supremo de defensa ante una posible violación a un derecho que yo contemplo como violación. No quiere decir que se esté violentando, porque cuando uno presenta precisamente cualquier comunicación hacia un juzgado, hacia una entidad que en este caso es la encargada de aplicar la ley, simple y sencillamente yo le voy a plantear cómo estoy interpretando que se está violentando alguno de mis derechos contenidos en cualquier ámbito que éste sea. Laboral, puede ser en materia de comercio, puede ser en materia penal, puede ser en materia civil, de familia, y en este caso que nos atañe hoy, Sandy, en el ámbito electoral. Entonces, la materia es omnipresente, el amparo es omnipresente en todos los aspectos en donde una parte procesal, sea cual sea esta, una persona individual o una persona jurídica, pueda decirle, en este caso, al órgano colegiado llamado 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mis derechos se están violentando. Conózcalo en alzada. ¿Por qué? El registro de ciudadanos está en este nivel. Le sigue el pleno de magistrados. Entonces ya conocieron estas 2 instancias. La que continúa para explicarle como parte procesal afectada en sus derechos es el amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y allí es precisamente donde o se dice sí o se dice no a lo que la parte, pues en este caso interesada, pueda plantearles como violencia de alguna manera hacia
sus derechos, contenidos, por supuesto, en cualquier ámbito, ya se lo explicaba, sean leyes ordinarias o bien incluso en materia constitucional. Por supuesto, entonces después tenemos a la Corte de Constitucionalidad. Su materia es exclusivamente constitucional. Y entonces la parte afectada podrá recurrir sin ningún problema a esa última instancia, que es realmente la tope, ya no hay más, en donde pueda definirse sí o no si hubo algún esquema de violencia a algún derecho constitucional. Por eso es que la ley de amparo, por eso es que la materia del amparo es omnipresente. Cualquier espacio es susceptible de conocerse a través de este mecanismo de defensa de una persona individual o de una persona jurídica. Así es que para que ustedes puedan entender también cómo es que funciona este procedimiento, y ya para cerrar el tema, vamos a hacer hincapié entonces en el resultado de estos amparos. La Corte Suprema de Justicia pues no otorgó el amparo al binomio del partido político MLP. El Pleno del Tribunal Supremo Electoral declaró, de hecho, sin lugar el recurso de nulidad presentado por el MLP, esto debido a que la inscripción de su binomio presidencial no procedió. Y pues por unanimidad el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgó el amparo provisional a la agrupación política Cabal, que era otro que se estaba conociendo, con la cual se pretendía impugnar la inscripción del binomio presidencial de la coalición Valor Unionista. El pasado 8 de febrero la agrupación política Cabal accionó ante la Cámara de Amparos y ante juicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y fue una acción de amparo interpuesta contra los togados por negar el recurso de nulidad presentado por Cabal contra la inscripción del binomio presidencial de la coalición Valor Unionista. Así que este es el resultado que se tiene. El MLP no se le otorga este amparo y bueno, el proceso continúa, el proceso electoral continúa para los otros dos partidos que pues tenían estos procesos pendientes de desarrollarse. Vamos a la pausa, regresamos.